Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Historia Cultural de Cuba. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora, directora, inventora de este programa. Pero bueno, anyway, se trata de un programa dirigido a todo el público en general, pero específicamente a los cubanos, tratando de resaltar todos los triunfos que ha tenido los habitantes de la isla de Cuba en materia cultural. Cuba es un país pequeño, pero al mismo tiempo ha dado tremendos grandes en música. Por ejemplo, 8 géneros musicales universales lo produce Cuba, en pintura moderna, etc. Pero nosotros somos una mano de gente arriesgada, los cubanos, medio novedosos, metidos en todo y en muchas cosas muy, pudiéramos decir, muy interesantes. Aquí tengo esta tarde a una persona que ha logrado hacer algo que yo hubiera querido haber hecho en mi tiempo. Y ha hecho un libro sobre la historia de las mujeres cubanas, de la mujer cubana en la Guerra de Independencia. Lo interesante es que esta mujer no es de carrera historiadora, sino que se ha dedicado más bien a trabajar en asuntos legales, administrativos, ¿no? Pero tiene una mente muy suspicaz, porque la mente del investigador es la mente de la persona que se pregunta cosas, no que sabe cosas. Y que cada vez que averigua algo, se pregunta otra cosa más. Por lo menos eso ha sido mi experiencia. Y esta señora se ha puesto a recopilar datos de más de 1.500 mujeres que lucharon en la Guerra de Independencia. Y también datos sobre el hecho de que en muy pocos casos fueron recompensadas por la República ni por nadie, ¿no? Así que es extremadamente importante resaltar los estudios de ella. Yo hace como 2 o 3 años estaba leyendo, Dios sabrá qué revista, y me encuentro con que muchos reporteros norteamericanos que vinieron a Cuba después del 98, cuando empieza la guerra entre los Estados Unidos y España, ¿verdad? Y recogieron en sus notas el hecho de que tantas mujeres mambisas estaban luchando por la independencia de Cuba y que era singular que eso pasara. Eran mujeres que voluntariamente se metían en la manigua, siguiendo a sus esposos, siguiendo a sus parientes, a sus hijos, quien sea, y dieron de sí en la manigua lo mejor de ellas. Algunas como enfermeras, otras como maestras, otras apoyando el esfuerzo, otras lucharon y llegaron una llegó hasta ser comandante. Y esto es necesario decirlo porque hay un problema, en mi opinión, y es el hecho de que el feminismo no se vea como lo que es. Es un capítulo de la democracia. No se puede hablar de una cultura democrática si la mujer no tiene derechos. Y lo interesante que resalta Teresa en este libro es el hecho de que las mujeres que se ganaron en Cuba un espacio importante no se les dieron los derechos, ¿no? Otra cosa que hay que señalar es que la mujer feminista no quiere reemplazar al hombre, quiere ocupar su espacio. Y lo tercero y más importante, los países más civilizados, más avanzados, con mejores niveles de vida, son aquellos países donde la mujer tiene su espacio. Yo no quiero hablar de las culturas donde la mujer no tiene espacio, porque generalmente están bastante atrasadas. Sin más, vamos a hablar, quiero presentarle a Teresa Fernández Oneira. Acaba de decir aquí en el estudio que Oneira es un apellido gallego. Así que quede bien dicho que hay gallegos que han contribuido y contribuyen a la cultura de Cuba. Y vamos a hablar con ella sobre esos 3 tomos, Mujeres de la Patria. Yo les recomiendo que lo lean, porque de verdad que se aprende mucho, pero sobre todo se aprende, señores, de una manera más completa lo que es el fenómeno patrio, ¿ok? Sin desplazar a la mujer, como se ha hecho hasta ahora. Bueno, sin más, quiero presentarle a Teresa y vamos a empezar a conversar sobre el asunto de las mujeres de la patria.
quiero con pocas palabras situarnos en el espacio de este libro. El siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de la cubanía. No se puede hablar de cubanía en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX es cuando se empieza, de una manera o de otra, a dilucidar lo que es la cubanía. Generalmente por los literatos. Si empezamos con la Avellaneda, que escribe ese soneto increíble al partir, tú estás sintiendo las fibras de la cubanía, eso. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo. ¿Verdad? No sigamos con Martí, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Heredia, Las Palmas, a quien le echa tanto de menos. Y se empieza a deslindar aquellas características y factores que nosotros sentimentalmente identificamos como Cuba, ¿verdad? El siglo XIX es interesante porque hay 4 o 5 factores que hay que tener en cuenta cuando ella empiece a discernir. En primer lugar, a principios del siglo XIX ocurren cosas increíbles. Ha tenido lugar la Revolución Francesa 20 y pico de años antes, y con la Revolución Francesa va a haber repercusiones donde quiera. También ha tenido lugar la Revolución Norteamericana, que es una revolución democrática. La francesa lo fue al principio, luego se complicó, pero bueno. Pero la francesa trae consecuencias a Cuba que son increíbles. ¿Por qué? Porque Haití se libera. Y llegan a Cuba, sobre todo a la parte de Oriente, donde soy yo, por ejemplo, a Baracoa, Santiago, Guantánamo, gran cantidad de familias francesas. Y eso en esa área fue un elemento renovador. Trajeron nuevas ideas sobre la agricultura, una manera mucho más liberal de ver al mundo y experimentar, y mucho más oculta de ver el mundo. También tuvo lugar, como repercusión de la Revolución Francesa, el que España cayera en manos de Napoleón. Y cuando eso ocurre, se crean las juntas de información, ¿verdad?, en Iberoamérica. Y luego que España se libera de Napoleón, las juntas de información se convirtieron en pequeños lacunas de la independencia de muchos países de Hispanoamérica. La cuestión es que en menos de 25 años, todo lo que es Hispanoamérica, ¿verdad?, desde México hasta, ¿verdad?, Argentina, se liberan de los españoles. Pero se quedan como colonias españolas Puerto Rico y Cuba. Cuba y Puerto Rico van a ser colonias españolas hasta bien entrado el siglo XIX, casi el XX, con la guerra del 98, ¿verdad? Eso es interesante por varias cuestiones. Eso hace de Cuba la colonia española que más conserva España en sus entrañas. Los cubanos somos un grupo que todos sabemos cocinar una fabada asturiana. Aquí, que yo vivo en Miami, tengo el privilegio de los miércoles ir a Versalles a comerme unas patas andaluzas que ni en Andalucía, por favor. Vaya. Los cubanos todos sabemos de dónde llegaron nuestros abuelos. En el caso de ella, Soneira, gallego, ay, mi madre. Cross es catalán. Y Arrugue, por parte de mi madre, es vasco. Y sabemos cuándo llegaron y de dónde vinieron. Y tenemos, ahora que hemos perdido la patria por 60 años, yo voy a España como una especie de peregrinaje religioso. Es lo que me queda, la madre patria, ¿verdad? La música española tuvo mucho impacto en Cuba. Había gran simpatía por las cosas españolas. Me encantan las coplas, pero me encantan. O sea, los cubanos somos de todos los hispanoamericanos los que más sentimiento de afinidad tienen con España. Al mismo tiempo, somos una especie de singular. Somos los hispanoamericanos que más orgullosos nos sentimos de nuestros ancestros africanos. Qué interesante. En otras palabras, nuestra identidad no está fragmentada, es integrativa. Y de ñapa, somos de los hispanoamericanos los que más afines nos sentimos con los americanos. Y nos sentimos amigos de los americanos. Los usamos como ejemplo, no con resentimiento. Eso ha hecho que la cultura cubana sea tan integrativa.
sea una cultura que añade cualquier cosa que le venga bien al grupo y es adaptiva. Y ha hecho el fenómeno de Miami. Señora, la cultura cubana no es que esté viva, ha triunfado en Miami. Somos el primer grupo étnico que en menos de una generación ha escalado las escaleras más altas en materia económica y política. Bueno, el siglo y yo ya voy a acabar con esta discusión. El siglo XIX además es un siglo interesante porque es el siglo del nacionalismo en toda Europa. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos un pianista como Liszt que escribe sobre música húngara. Lo vemos con un Chopin y la polonesa. Bueno, pues ese nacionalismo va también a repercutir en esta última colonia de España. Y los cubanos van a estar deseosos de buscar su propia identidad. Muchas veces en el Teatro Tacón se interrumpían las escenas porque algún cubano salía gritando «¡Viva la tierra donde crece la dulce caña!». Era un deseo de ser alguien por sí mismo. En Cuba se decía, y con realidad, que el español logró cualquier cosa menos tener hijos españoles. Los hijos de los españoles eran criollos. Es interesante, yo tenía un gran amigo negro cubano que me decía que los negros africanos no pudieron lograr que los negros cubanos fueran africanos, sino criollos. Y con eso vamos a dar paso a ese siglo XIX increíble y a la guerra de independencia, ¿verdad? Te voy a dar el chance a ti porque si no ya tú sabes. Muy bien, pues gracias por invitarme, doctora. Bueno, mi investigación comienza cuando mi amor por la historia, ¿no? Me pone a leer y a leer y a leer, y yo no veía nombres de mujeres por ninguna parte. Y esta batalla y al otro cuento y este héroe, y yo decía, bueno, pero ¿dónde están las mujeres? Porque no aparecen en ningún lugar, ni siquiera en Cuba en la Mano, en las enciclopedias. Yo decía, bueno, esta gente no nació por generación espontánea, ¿no? ¿Dónde están? Entonces empecé yo a ir a la Universidad de Miami, a la gran biblioteca de la herencia cubana que hay allí, y empecé a hacer mi investigación y empiezo a encontrar nombres de mujeres y nombres de mujeres. Para hacer la historia corta, llevo ya como 8 o 9 años buscando, investigando. Tengo gavetas y gavetas y gavetas de información de mujeres que no han aparecido en los libros de historia, que no han aparecido, que no se han enseñado, por lo menos a mí en Cuba nunca me enseñaron esa etapa, esa parte. Esa contribución. Exactamente, era la visión a través del hombre historiador, pero no de la mujer. Entonces yo dije, no, esto hay que desenterrar a estas mujeres y ponerle su lugar para que la gente las conozca. Y así empecé a mediados del siglo XIX, empezó mi investigación con la primera mártir, que fue Marina Manresa, una matancera, que estaba en una conspiración en Matanzas en 1854, por ahí. Y de ahí en adelante, pues pasé a la Guerra de los 10 años, el Pacto del Sanjón, después vinieron los exilios, porque hubo un exilio muy grande en el siglo XIX. Este es otro parecido, pero aquel fue muy grande, donde los cubanos también se regaron por todas partes del mundo. Y después vino la Guerra de Independencia con toda la contribución de la mujer hasta la República. Entonces quiero terminar este ciclo con la mujer en la República, que será más adelante, porque de eso todavía no he hecho mi investigación. Pero he llegado a hacerme amiga de estas mujeres, ¿no? Me he familiarizado tanto con ellas que he vivido su odisea en la Manigua, en la ciudad, en el exilio. Y sinceramente la gente me dice, ¿cómo es posible que tus abuelos, los 4 eran gallegos, y tú eres segunda generación cubana, que sientas tanto por Cuba, ¿no? Y yo digo, bueno, yo creo que eso, uno nace con eso, porque igual que Martí, que sus padres eran españoles, y fue nuestro gran apóstol, pues eso, uno nace con eso, y además era la necesidad que tenía yo de saber
qué había pasado con aquellas mujeres. Bueno, yo creo que ese patriotismo que en realidad ha primado en mi vida, y lo digo con orgullo, yo sé que en esta época no está de moda ser patriota, pero bueno, el que quiera estar de moda es una cosa. Ese fuerte sentido de identidad que yo tengo con Cuba, se lo debo a mi abuela Mercedes Capote, que nació en Boston, oye para allá, Mira eso. Exiliada. Ajá. Su papá era vasco y estudiaba medicina, pero se metió a conspirar contra España y lo exiliaron. Y su madre era del Castillo, era sobrina de Agramonte y sobrina de Carlos Manuel de Céspedes. Mi abuela respiraba Cuba. Yo siempre cuento que mi abuela era una persona que cuando hablaba de Cuba, yo tendría como 10 años cuando vivía allí en su casa, yo creía que Cuba estaba sentada en la sala porque la describía. Yo la veía sentadita allí en la sala, lánguida, buena gente, muy buena gente, un poco ingenua, muy cariñosa. Y así que me hablaba, porque la pobre Cuba no sé qué cosa, la pobre Cuba yo pensaba que Cuba estaba ahí metida. Y no, ya no tengo tú sabes, ya yo no tengo 15 años, yo no tengo preocupación de que me digan marimacha o no, que digan lo que dé la gana. Pero, porque en Cuba también eso te cohibía de tratar de interesarte por el asunto de la situación de la mujer y del rol de la mujer. Pero, concho, después de un exilio como el nuestro, el hecho de que hayamos triunfado aquí y que no se le acredite a la mujer cubana en Miami que puso pie en tierra, trabajaba afuera, cuidaba a los muchachos, en muchos casos ganaba más que el marido porque estaba más preparada que él. ¿Ok? Y ya es too much. Y yo, francamente, y lo digo con absoluta seriedad, le atribuyo el triunfo del cubano en el exilio a su mujer. ¿Por qué? Porque vinimos muy bien entrenados. Y la mayor parte de las maestras en Cuba eran mujeres. Yo siempre he dicho, a mí hubieron 2 maestras que yo tuve que para mí tuvieron una influencia enorme en mi vida. Las 2 eran baracuesas, oye eso, del fin del mundo. Una era, tengo que decirlo porque honra, Herminia Columbier de Ortiz, que era una mujer muy conocedora y muy analista. Ella se había criado en uno de los mejores colegios que hay en Cuba, de eso no se habla porque eso se ha borrado, no sé por qué. Yo sí sé por qué, pero bueno, el Cristo, el Colegio Internacional del Cristo, que era un colegio bautista. Nos han graduado tantas y tantas grandes mentes de Cuba. Y la otra era también baracuesa, Jacinta Castro Lórez, tremenda poetisa. Ella le dedicó varios poemas a Cuba maravillosos. Pero ella no se le conoce. Ella era la mejor amiga de mi padre, oye para allá. Y muchas veces otras mujeres venían y decían a mi mamá, Elena, ¿a ti no te llama la atención que Juan siempre está hablando con Jacinta? Y mi mamá decía, no, son amigos. Okay. O sea, no se metan por esa área de difamar que no va conmigo. Entonces tuve la verdadera fortuna de tener a mi abuela como mentora y a esas 2 grandes mujeres. Pero bueno, lo importante eres tú y tu libro, ¿ok? Así que volvamos. Bueno, ahora que habla del exilio y la mujer cubana aquí, todo lo que hizo y todo lo que logró, pero la mujer cubana del siglo XIX también logró mucho en el exilio, porque además era una mujer que no estaba preparada para salir a trabajar. Había estado enclaustrada muchos años, que nada más que salían con la criada a la iglesia a hacer compras. Eso era la vida de la mujer de mediados del siglo XIX. Cuando viene ese exilio, el hombre se queda en Cuba luchando y se va la mujer con los hijos para el exilio, en la mayoría de los casos. Y esa mujer tiene que depender de sus costuras, de enseñar. Por ejemplo, Amalia Simoni, la mujer de Ignacio Agramonte, que era una mujer de sociedad, una mujer que se había educado en Europa, había estudiado canto, música. Entonces ella sostiene a su familia en Yucatán con sus cantos y sus clases de música a las niñas yucatecas. Y entonces es como
una cosa nueva que surge entre las mujeres cubanas que dicen, bueno, yo puedo, yo voy adelante. El hombre está viendo que la mujer se sabe defender, se sabe buscar el dinero para darle de comer a sus hijos. Fue una situación muy difícil. La mujer, la esposa de Calixto García, Isabel Vélez, está en Cayo Hueso pasando un hambre, tienen 5 o 6 hijos, un hambre atroz, porque además estaban los padres de Calixto, era un tinglado de personas que había que buscarles de qué vivir, y en una sociedad totalmente masculina. Entonces, pues, fue el exilio del siglo XX, XXI, y también fue el exilio del siglo XIX, en el que la mujer se desenvuelve. Y de ahí, pues, surge que ya la mujer la ven de otra manera. Ya la mujer está tomando espacios que antes no los tenía. Como digo yo, se zafa el corsé y sale adelante, y sale o a luchar en la manigua o se va al exilio a luchar por su familia, pero siempre aportando lo mejor de sí y buscándose un espacio en la sociedad de aquella época que era tan difícil. Y la mujer negra, ni decirlo, la mujer negra llegó a tener propiedades, la mujer negra compró su libertad, no sé. Tuvo negocios, se aprovechó de que los españoles se iban de Cuba y les compraba esas tierras muy baratas, y así empezó a hacer sus negocios, y tuvieron sus revistas, y tuvieron sus publicaciones, sus escuelas. Todo eso está en mi libro. Por supuesto, no le puedo dar datos exactos porque sería mucho, ¿no? Pero la mujer negra se superó muchísimo también. Así que es una época que fue difícil para ellas porque se enfrentaban con algo totalmente nuevo, pero a la vez fue un despertar de la mujer, de su vida, de la familia, de lo que le daban. Otra cosa, a los hijos les mantenían el amor patrio. Como yo digo en el libro, les hacían, por los cumpleaños, las mujeres le hacían escudos de la nación, banderas de Cuba que ellas mismas hacían, y le enseñaban a los hijos lo que aquello significaba, que su padre estaba luchando en la manigua y que Cuba era la madre de las madres, les decían. Tú tienes 2 madres, Cuba y yo. Y a la más importante es a la que le tienes que dar tú tu amor. En este momento, Cuba es la que más necesita. Así que cuando tú tengas edad, tú vas a luchar. Y mandaban a los hijos a la guerra. Bueno, excepcionalmente, la contribución ha sido muy grande. Pero es interesante porque yo considero personalmente... Bueno, es importante que este curso de Historia Cultural de Cuba lo dé una mujer como yo. Perdóname, pero además que es feminista. Además que no me tapo para ser feminista. Ya, me tomó tiempo. Es interesante porque la cultura es súper poderosa. Cuando uno es jovencita, pues no puede expresar todos estos pensamientos porque entonces te dicen que eres marimacho, que eres no sé qué cosa. Yo siempre hago el cuento de que una vez nos fumamos, mi hermana y yo, un cigarro en el parquecito de Baracoa, y que 7 viejos le dio un calambre que casi se muere por fumarnos un cigarro. Oye, por favor. Siempre eran, las costumbres eran cohibitivas. No cruces las piernas de esta forma porque no sé qué cosa. Cuando te vayas a sentar, hazlo de esta manera. Si te encaramas en una mata de guayaba, que yo me gustaba encaramarme para coger la guayaba del Perú, eso es cosa de marimacho. Tú sabes. Sí. Después había todo el mito aquel de perder la virginidad, que si te montas a caballo pierdes la virginidad. Una serie de tabúes alrededor de las funciones naturales orgánicas de la mujer, que si estás menstruando no te puedes bañar en el mar porque se ahogan los tiburones. Oye, cuidado, qué poder. Es risible, pero sí, es patético también. Yo tuve la suerte, Teresa, de que mi padre era un hombre muy liberal.
sumamente liberal en el sentido cubano de la palabra liberal, ¿verdad? Pero él era el hijo varón de una familia de 3, habían 2 hermanas que nunca se casaron. Y él se repite el mismo cuadro con mi madre y él tienen un hermano y a 2 hijas. Mi padre se empeñó en que sus hijas iban a graduarse, para que no dependieran de ningún hombre. ¿Por qué? Porque él hasta cierto punto tuvo que asumir la responsabilidad de sus hermanas, pero además porque él, para él eso era vital. Yo sabía, desde que era chiquitica, que yo tenía que ir a la universidad. Y eso me dio ciertas libertades a mí. Es verdad que otras personas de mi edad no la tenían tan demarcadas, ¿no? A mí y a mi hermana. Él esperaba, y mi mamá también. Porque una cosa, si mi papá era inteligente, cuidado con mi mamá, callada, pero era genial. ¿Okay? Una maestra tremenda y una persona austera. Y muy, muy interesada en ser respetada. Especial. Me acuerdo que en el año 50, perdóname las anécdotas, pero bueno, ilustran. Mi mamá fue a México con 2 amigas. Y, oye, Juan, ¿tú vas a dejar que tu mujer, si ella se gana su plata, por qué no? Porque ella era maestra de inglés. Papá era médico y ella era maestra de inglés. Y era una mujer una pianista magnífica. Y ella siempre estuvo muy al tanto de eso, pero papá era un feminista y yo se lo agradezco, pero muchísimo. Pero sigamos hablando de tu tema. Vamos quizás a hablar de un poco de lo que pasó en la Asamblea de Guaymaro, por favor. Sí, bueno, en la Asamblea de Guaymaro se hizo la primera declaración que hace una mujer en favor de los derechos de la mujer. Y era Ana Bettencourt, la esposa de Ignacio Mora, un gran combatiente, amigo de Agramonte, de Céspedes. Y ella en la asamblea le dice a todos los que están allí presentes: ciudadanos, la mujer cubana en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora sublime en que una revolución justa rompe el yugo, le desata las alas. Todo era esclavo en Cuba, la cuna, el color y el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna, peleando hasta morir si es necesario. La esclavitud del color no existe ya. Habéis emancipado al siervo. Cuando llegue el momento de liberar a la mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavitud de la cuna y la esclavitud del color, consagrará también su alma generosa a la conquista de los derechos, de la que es hoy en la guerra su hermana de caridad, abnegada, que mañana será, como fue ayer, su compañera ejemplar. Dicen que todos la aplaudieron, que hasta el mismo Céspedes la felicitó, pero todo se quedó así. Y Ana Bettencourt murió exiliada en Madrid en el 1905 y nunca la escucharon. Y lo mismo sucedió después con Emilia Casanova, la esposa de Cirilo Villaverde, otra matancera que cuando tenía 15 años vio a Narciso López enarbolar la bandera cubana en su ciudad y desde ese momento ella juró que iba a laborar por Cuba. Cuando surge la guerra del 68, le escribe a Céspedes, ella está exiliada en Nueva York, le escribe a Céspedes y le dice que ella y su club, porque ella funda el primer club revolucionario de mujeres, la Liga de las Hijas de Cuba, en Nueva York, y le dice que su club y ella quieren patrocinar las expediciones, o sea, preparar el alijo de las expediciones. Céspedes no le contesta. Y así sucesivamente, ya entrada la República, está otra patriota que le dice a los líderes cubanos que tienen que hacer algo por darle a la mujer el voto. Su club, que ella tenía otro club, hace una declaración firmada por todas las integrantes del club y la ignoran. O sea, que ya desde el 1868, cuando empieza la Guerra de los 10 años, ya la mujer cubana vino exigiendo sus derechos.
y no le hacen caso hasta muy entrado el siglo XX. Pues entonces están las mujeres que van a la manigua, ¿no? Y entonces en la manigua pues ellas cocinan para los soldados, le lavan las ropas, le hacen uniformes, hacen banderas, hacen sombreros de yarey. Lo más difícil es cuando ven que vienen las tropas españolas, que tienen que recoger todo aquello y salir corriendo con los niños y todo. Entonces imagínese usted, teniendo hijos en la manigua sin darles qué comer. Aquello era una odisea. A esas mujeres lo que tuvieron que haber sufrido, porque no solo se le morían aquellos bebés, sino les mataban a los esposos, a los hermanos, a toda la familia delante de ellas. Y entonces, cuando, por ejemplo, Máximo Gómez se va con Martí para la guerra en el 95, que salen de Montecristi, Bernarda Toro, la esposa de Máximo Gómez, se queda en Montecristi con 4 hijos y se queda sola. Y entonces Estrada Palma le escribe para ofrecerle dinero para ayudarla mientras Máximo Gómez esté fuera. Pero ella le contesta con un aplomo increíble, le dice: muy señor mío, mucho me ha entristecido la comunicación de usted en que me notifica que esa junta ha acordado socorrerme con una cantidad mensual para atender a mis necesidades. Las que hemos dado todo a la patria, padre, esposo, hijo, apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de las necesidades materiales de la existencia. Aún me queda mi hijo Maximito, de 17 años, que labrando la tierra me trae pan blanco con que satisfacer las exigencias de la vida. Aún nos queda con qué contribuir mensualmente a la redención de la patria y no debe gastarse en pan lo que hace falta para pólvora. Le saluda respetuosamente Bernarda Toro de Gómez. Es otro sistema de valores. Por supuesto. Como acá que dice la cuota de los valores cívicos, en el siglo XIX Cuba dio unos personajes que son increíbles. La gente era gente. Bueno, yo tenía, en la niñez era muy apegada a una señora que se llama Cecilia Richard. Y ella era la viuda de Diego Palacios, la tía mía. Diego Palacios, de la familia Palacios, que eran los dueños, creo que de los muelles de Santiago de Cuba, riquísimos. Y se fueron todos a pelear. Que mi abuela decía, no solamente Mariana Grajales, mi mamá, fulanita, dio todos los hijos a Cuba. Pues cuando a Diego Palacios le metieron un balazo en el pulmón, se puso muy malo, y Máximo Gómez lo quería mucho. Le dijo a Cecilia que fuera para Manigua. Y los cuentos que ella hacía de la Manigua eran sumamente... Y ella era una mujer que había sido bastante afluente, inclusive después de la guerra de independencia, se fue al Medio Oriente, trajo unas mesas exquisitas de Egipto, nunca se me olvida, me dejó una a mí, y yo se la dejé a la generosa revolución que ha acabado con Cuba. Pero bueno, anyway. Pero una cosa muy vívida. No se ha apreciado a la mujer cubana porque yo siempre digo, cuando los hombres toman decisiones que me afectan a mí hay que consultarme, señor. Todos los errores políticos que se han cometido en Cuba me han afectado a mí. Claro. Y la gente de mi género no ha tenido nada que ver, ¿verdad? No se les ha consultado. Y esa es una cosa que con la República, en realidad, la mujer fue conquistando sus nuevos espacios. Y hay un libro que yo te he hablado a ti de él, que es en inglés. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque de verdad que le cambia a uno la manera de ver el mundo. Se llama Desde la cocina para la calle. La escritora lo hizo a través de la Universidad de Duke. Oye, hay que leerlo. Porque ahí uno se da cuenta de la tremenda batalla que han puesto las feministas en Cuba de una manera diplomática. Por ejemplo, yo no soy nada diplomática, no serviría para eso. Las confrontaciones que hubieron y las oposiciones que hubieron a la cosa de la liberación de la mujer, y cómo está muy ligada a la forma diplomática en que muchos de las líderes feministas de Cuba, que de ñapa eran de la clase más alta. Muy interesante. Sí. Tuvieron que
lidiar porque conocían a los hombres que tenían poder y lo negociaron. Y también interesante es señalar que el feminismo en Cuba se manifiesta de una manera latina. Y yo creo que lo hemos conversado tú y yo, que el movimiento, hay dos movimientos ideológicos feministas fuertes. Hay el británico-americano, que es el que ha imperado en este país, donde la mujer sale a pedir sus derechos de ella, ¿verdad? Y los derechos son, por supuesto, el derecho a votar, el derecho a tener su propio patrimonio. Tengamos en cuenta que hasta fines de 1910, 17, 18, la mujer en Cuba no tenía derecho ni a su propio patrimonio. Una vez que se casaba, el marido podía gastarle lo que ella había heredado de su mamá y su papá. Es más, si ella era viuda, hasta con hijos del primer marido, y traía herencia de ese primer marido, el segundo marido podía botar el dinero que ella heredó de su marido y que era del hijo. Sin derechos. Sí, no tenía voz ni voto. Ni voz ni voto. Y eso se logró cambiar cuando se pasó la ley aprobando el divorcio. Y entre paréntesis, la Iglesia Católica se opuso a todo eso. Cuando la mujer no tiene derecho, en general los hijos no tienen ningún derecho tampoco. Ahí va todo el mundo. Y hay otra cosa que me gustaría señalar, pero yo quiero que tú sigas dándome todos esos datos que yo estoy aprendiendo. Bueno, una cosa que entristece es saber que cuando acaba la guerra, a todas aquellas veteranas, porque hubo muchas luchadoras, no solo iban a ayudar, sino que también luchaban y morían. Aquellas luchadoras no recibieron pensión de veterano o ayuda por ser viudas de combatientes. Y, por ejemplo, está el caso de una que fue querida de Carlos Manuel de Céspedes, que la vinieron a condecorar en su lecho de muerte. Qué descarado. Vaya, qué falta. Que hizo la bandera de Yara. Y tuvo 2 hijos con él y la manda a Kingston, en Jamaica, cuando la guerra de los 10 años. Y entonces, al terminar la guerra, ella regresa a Cuba, ya Céspedes había muerto, y ella se casa y tiene más hijos con su segundo esposo. Pero bueno, acaba la guerra, porque ella va a la guerra del 95 a luchar otra vez. Candelaria Acosta se llamaba. A los 33 años de haberse instituido la República del 67, desde que Candelaria había hecho la bandera de Yara, a petición de Carlos Manuel de Céspedes, el gobierno cubano la homenajeaba 37 años después de acabar la guerra. El 20 de enero del 35 le otorgan la medalla de Carlos Manuel de Céspedes, pero ya para entonces Candelaria está en su lecho de muerte. Tiene 83 años. Meses después de que le dan la condecoración en la cama, la mujer se muere el 23 de mayo del 35 sin haber recibido pensión de veterana ni nada. Entonces yo digo, ¿por qué esperaron a darle la condecoración cuando ya la mujer se estaba muriendo? ¿Por qué a las demás le empezaron a dar unas pensiones de 10 pesos, 15 pesos? Cuando tenían un montón de hijos, cuando habían estado... Por no considerar a la mujer. No la consideraban. No consideraban para nada. Para nada. Mi abuela tenía de vecina, esa misma abuela que te digo que era tan patriota, en la calle Clarín vivía la hija del coronel Capdevila, que se distinguió... Sí, cuando los estudiantes... pobrísima. Vaya. En una casa muy modesta, a mí no se me olvida jamás, tenía un aljibe y tenía una cosa que no había medio en Cuba, que era como un filtro, que ponían una piedra porosa y por ahí pasaba el agua. Sí. Bueno, cuando yo vivía en Santiago, que vivía allí con mi abuela 2 años, cuando yo venía del colegio,
Tú sabes que en Cuba a los muchachos los mandaban a hacer recados. Si es en este país, te mandan a Protective Service y todavía te meten en la cárcel por abusar de los niños. Yo fui en eso abusada porque me tenían de recado. Mi abuelo me daba 10 o 15 kilos y me decía, vete a la bodega y búscame unos camaroncitos, esos chinos, ¿te acuerdas? Sí. Pues, bueno, conclusión, siempre tenía algo que hacer. Y me mandaba muy a menudo a ver a doña Nena. Llevando un casquito de guayaba y un pedacito de queso, nada de otro mundo. Mi abuela tampoco tenía mucha plata. Y siempre me decía, la pobre doña Nena, no le han dado ni siquiera una pensión de veterano, se está muriendo de hambre. Okay. Qué ingrata ha sido la República de Cuba. Eso era el pan nuestro de cada día. Bueno, tan es así que cuando diga esto aquí, hasta me van a cerrar el programa. Una vez en una sesión espírita salió Capdevila y dijo que era el espíritu guía mía. Yo me siento tan orgullosa. Y desde entonces pues no le tengo miedo ni al miedo. ¿Tú me entiendes? Yo tengo... Y porque me estaba agradecido, que me dejó patidifusa, porque yo lo que era la que iba con el recadito, pero no se me olvidó doña Nena jamás. No le dieron la pena. No, había un... vaya, te veían como una cosa rara, si tú decías cualquier... yo creo que el machismo que ha afectado tanto a la América Latina y a Cuba, aunque Cuba era quizás el menos machista que otros países hispanoamericanos, yo sí lo creo, todavía era muy fuerte. Y con la llegada de los dos títeres estos de Oriente, los hermanos Castro, Fidel Castro y Raúl Castro, sobre todo Fidel, es un ejemplo del macho. Es un arrebatado. No le tiene miedo a nada. Pone a gozar a los americanos. Oye, esto. Todas las cosas que caracterizan al macho, que es indisciplinado, no sé qué, no sé cuánto. Y no se me olvida que cuando estaba la revolución andando, él andaba, siempre le gustaba salir retratado con un rifle mirando por una guerra que no hubo. Porque la guerra contra Batista se peleó de verdad en las ciudades, más que en la Sierra Maestra, pero vamos a dejar eso para otro momento. Y han sido ejemplos de irresponsabilidad con respecto a las mujeres. Fidel Castro a las mujeres las ha tratado requete mal. Bueno, después de 60 años veremos lo que va. Si se puede, como pudiéramos decir, recuperar lo perdido. Pero las culturas revolucionarias siempre son muy machistas. ¿Okay? El macho, con la escopeta, con la bota, todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, veamos cómo sigue cambiando la cosa. Bueno, sigue añadiendo. Bueno, una cosa que tenía que el exilio del siglo XIX, volviendo al exilio, era que era un exilio bastante unido, que no lo tenemos hoy en día en este exilio, pero en el que se fundaron 80 clubes revolucionarios de mujeres nada más. 80 clubes, oye. Adscritos al Partido Revolucionario Cubano, porque hubo muchos más, pero que no estaban con el Partido Revolucionario, de los cuales había 1.500 miembros, mujeres, que eran las que preparaban las veladas patrióticas, recogían dinero, cantaban, hacían actividades cuando venían los grandes líderes y visitaban Cayo Hueso, Tampa, Nueva York, hasta en Ocala, aquí en la Florida, hubo un lugar que se llamó Martí City, donde hubo una colonia de cubanos, tabaqueros, y ahí también había sus clubes revolucionarios. Entonces esa gente estaba muy unida y respondían a Estrada Palma, a los líderes que eran a donde iba a parar el dinero para ellos comprar. Era un ejército muy pobre, por lo tanto ellos no tenían ni uniforme ni tenían nada. Cuando vemos las fotografías están todas ripiadas, la ropa. No eran nada más que los generales los que tenían sus uniformes. Y entonces, pues, esas mujeres, tanto que trabajaron, por ejemplo, en el San Carlos, tenían colegios y daban clases a los niños para que supieran de historia de Cuba y conocieran a los patriotas. Trabajaban ellas mismas en las fábricas de tabaco. En fin, que hicieron de todo, como ahora en este nuevo exilio. Sí, señor. Hemos hecho de todo.
Entonces, a mí lo que me da tristeza pensar que este exilio no se ha portado como aquel exilio. Es verdad que aquel duró menos y era un tipo de persona diferente al de ahora. Entonces, pues, me entristece ver que aquello funcionó y se unieron porque querían a Cuba libre, y aquí no hemos logrado eso en tantos años. Bueno, ahí las circunstancias son diferentes. Sí. Nosotros hemos sido un juguete de lo que era la Guerra Fría. Desafortunadamente los cubanos perdimos el control no solamente de la República, sino también del exilio. Ha habido infiltraciones de la gente de Castro aquí, hay infiltraciones también de, la CIA que quería gobernarlo todo. Hemos perdido control, ¿verdad? Yo ahora pongo mis esperanzas, o parte de mis esperanzas, porque yo a Cuba no la dejo sola ni a tiro, en nuevas generaciones que están surgiendo en Cuba. Por una sola razón, nosotros los que estamos en el exilio, nuestros hijos, muchos de ellos comparten nuestras ideas, pero otros no. Son americanos y, claro. y gracias a Dios. Pero bueno, esperemos que podamos conservar parte del enjundia de nuestra cultura. Estos programas están dirigidos a tratar de conservarlo, ¿verdad? Esperemos que la adaptabilidad de la cultura cubana que nos ha hecho triunfar en el exilio la haga lo suficiente atractiva como para que se conserve. Y esperemos tener también influencia en lo que ocurre en la isla. Si algo se ha logrado en los últimos 60 años es que Castro está desprestigiado. Vaya, si alguien me defiende a mí a Fidel Castro, yo considero a esa persona un imbécil. Honestamente, no tengo ganas, ya yo ni lo discuto, porque eso ya es demasiado. Pero es que tendencia o movimiento antiimperialista, que lo entiendo, pero no con la... Es verdad, se está desprestigiando en toda Iberoamérica. No ha dado resultados. Ya la gente se está convenciendo que más vale evolución que revolución. Y por lo tanto yo creo que los destinos de Hispanoamérica puedan cambiar favorablemente cuando haya ese cambio y se vea que los grandes cambios de verdad que socialmente traen nuevos rumbos a las sociedades se logran con el trabajo quizás aburrido de dos o tres generaciones, no la cosa esa emotiva y qué sé cuánto. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos decirle a la audiencia masculina que nos vean, las mujeres normalmente no quieren escoger su espacio, lo que quieren es el espacio de ellas. En segundo lugar, que el machismo no es nada más que síntoma de sentimientos muy profundos de inferioridad que no compartimos. Bueno, y que todo lo que queremos es el derecho a que nos paguen por lo que hacemos. Nos consulten cuando se van a tomar decisiones que nos afectan a nosotros, ¿verdad? Y que por lo tanto nos den el espacio. Y quizás también que ya es hora de que en Cuba haya una mujer presidente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero darle las gracias a Teresa Fernández Oneira por el trabajo excepcional que ha hecho. Gracias. Por el esfuerzo que ha hecho por redimir a la mujer, ya era hora. Okay. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y quiero despedirme de ustedes hasta el próximo programa. Yo soy la coordinadora de Historia Cultural de Cuba. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poco. Y sobre todo que asimilen un poco que el feminismo es parte del movimiento democrático y que no es excluyente ni antagónico. Es simplemente darle la cabida al elemento femenino en el proceso de decisiones. Tengan en cuenta que el movimiento democrático en los Estados Unidos, que es donde ha triunfado y donde tiene raíces, eso no hay que buscar la democracia en el África ni en Asia porque no existe.
pero es aquí. Al principio solamente votaban los hombres que tenían más de 21 años de edad y que tenían propiedades. Hombres blancos. Después los hombres con Jackson, blancos, aunque no tuvieran propiedades. Integraron un grupo más grande. Después los hombres negros, después de la guerra civil. Y más tarde las mujeres. Fueron las últimas, pero le dieron sus derechos. Es un proceso natural y que es una cuestión no solamente de justicia, es una cuestión de darles oportunidades a la mitad de la humanidad de expresarse. Y que los países que más han avanzado son aquellos en que las mujeres tienen derechos. Y con eso me despido. Muchas gracias.